Buenas, compañeros, ¿me escuchan? Hola, Yanesi, buenas tardes, sí, la escuchamos. Buenas tardes para todos. Bueno, entonces vamos a iniciar en esta tarde este encuentro de CIPAS relacionado con los cursos de etnociencia y diálogo de saberes y también el de resiliencia. Ustedes me confirman si me escuchan bien, por favor. Sí, profe. Sí, listo. Claro Muchas que sí, gracias, profe. Yanesi. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, verán, vamos a trabajar primero. Vamos a trabajar el curso de etnociencia y diálogo de saberes teniendo en cuenta si ustedes, alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a esa actividad 2 que debemos entregarla hasta el 16 de abril, ya que en el CIPAS 2 que ya tuvimos está explicada paso a paso qué es lo que nosotros vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, le vamos a dar un momento corto a esta parte de etnociencia y después vamos a continuar con resiliencia para hacer la socialización de los estudiantes del nodo Pasto, que aún están pendientes de esta parte, para que los estudiantes también de Olaya, que ya nos corresponde mañana presentar esa actividad, tengamos en cuenta la dinámica de este trabajo. Bueno, entonces, para el curso de etnociencia y el diálogo de saberes, nosotros tenemos para esta actividad una matriz 1 relacionada con un texto. Entonces, este texto denominado es este. El texto denominado Descolonización, Diálogo de Saberes e Investigación Colaborativa. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros una matriz, que se las presento. Denme un momentico, por favor. Es esta. La matriz 1, ¿cierto? Entonces tenemos esta matriz denominada la etnociencia y el diálogo de saberes, en la que se nos pide que hagamos lectura de este texto denominado Etnociencias, Interculturalidad y Diálogo de Saberes en América Latina, Investigación Colaborativa y Descolonización del Pensamiento. Entonces, aquí nosotros en ese texto vamos a encontrar unos subtítulos o unos párrafos, cada uno con un subtítulo, tal cual lo encontramos aquí en la matriz, que es, por ejemplo, el primero que habla sobre la estigmatización e interiorización de los conocimientos tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide? Listo. ¿Qué es lo que se nos pide en esta primera parte? Por cada epígrafe del texto, consignamos nosotros 3 ideas principales. Como ustedes lo están trabajando en grupo, podrían hacer de forma colaborativa, pues sacar estas ideas. Puede ser una persona una idea, después otra y después otra, o pues si lo van a hacer, tienen la facilidad como de reunirse, la pueden hacer también de esa forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Consignamos 3 ideas principales de esos epígrafes, de esos párrafos que les digo, y finalmente sacamos una conclusión de esa parte, ¿sí? Lo mismo sucede con el reconocimiento de los conocimientos tradicionales en la etnografía y en las etnociencias, la conclusión, después sigue el diálogo de saberes, un camino en construcción, la conclusión, y finalmente las 3 tendencias dentro del diálogo de saberes, que ahí está explicado pues en el texto paso a paso qué es lo que nosotros nos están preguntando aquí en la matriz para que no tengamos pierde alguno, ¿sí? Cada uno de los párrafos está así, está señalado con los subtítulos. Lo que hacemos es darle lectura
sacar unas ideas principales y una conclusión de lo que como grupo colaborativo podríamos decir de esa parte. ¿Listo? Entonces el texto, como les comentaba y les mostraba aquí, es este. Miren, entonces aquí pueden darse cuenta. Descolonización, diálogo de saberes e investigación colaborativa. Tenemos el resumen allí, tenemos una introducción. Ya te doy la palabra, Zuley. Tenemos la introducción, tenemos los mecanismos de la hegemonía, tenemos las políticas de conservación neoliberal, el ecologismo, la ecología económica y la sustentabilidad, todo esto relacionado pues con lo que nosotros estamos estudiando en esta parte de la educación propia, ¿sí? Después encontramos la estigmatización e inferiorización de los conocimientos tradicionales. Miren, estos son todos los subtítulos que la matriz nos presenta. Entonces, le damos lectura y hacemos lo que estamos explicando. Instrumentos para el reconocimiento del conocimiento tradicional y algunas limitaciones de los mismos, y así sucesivamente. Tengamos en cuenta que en todos los trabajos nosotros debemos citar esas referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, así sean ideas, así sean conclusiones, siempre al final del trabajo vamos a poner a citar esas referencias bibliográficas. ¿Listo? Para evitarnos que puedan ser como posibles plagios o en otros trabajos pues que de pronto tengamos que hacer. Listo, entonces aquí acaban las tres tendencias dentro del diálogo de saberes. Primera tendencia, la etnocéntrica colonizadora. Segunda tendencia, intercultural integradora. Y la tercera tendencia, la intercultural colaborativa y descolonizadora. Aquí también hay algunas conclusiones que son bien importantes para que le demos lectura a todo esto. ¿Listo? Entonces, una vez realizada esa matriz de forma colaborativa, ya tenemos nosotros las ideas principales, ¿sí? Para eso es la matriz, para que nosotros tengamos ya esas ideas para pasar ya a la construcción del mapa conceptual, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que el mapa conceptual, eh, como su misma palabra lo dice, nos habla es de algunos conceptos que podríamos nosotros encontrar en esta lectura, ¿sí? Entonces ya no se trata de ideas sueltas, que por ejemplo nosotros hicimos el primer trabajo de resiliencia con respecto al mapa mental, que teníamos nosotros ideas como sueltas, pero que también iban relacionadas con coherencia, pero la diferencia acá en el mapa conceptual es que habla detenidamente de unos conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pues les voy a mostrar este mapa conceptual, que es muy facilito de entenderlo. Para que tengamos esa idea. Yo sé que ustedes ya han realizado todos los mapas conceptuales, solamente es como para que lo tengamos en cuenta y no lo confundamos de pronto con el mapa mental. ¿Listo? Entonces, miren, como podemos ver, eso es de biología. Entonces tenemos cadenas tróficas, bueno, productores, consumidores, descomponedores, terciarios carroñeros, secundarios. Todas estas palabras que nosotros encontramos dentro de los cuadros son los conceptos que nosotros encontramos en la lectura. ¿Listo? Y las palabras de enlace, que son las que están sueltas, que no están dentro de los cuadros, son las que unen o enlazan de alguna forma esos conceptos, ¿sí? Entonces, solamente para que lo tengamos en cuenta, me atrevo pues a compartirles también esta imagen para que, como les digo, no hagamos un mapa mental como de ideas sueltas, sino de conceptos claros y de conceptos pues que de lo que va a tratar, por supuesto, nuestro texto de la descolonización. ¿Listo? Entonces, una vez ya realizado el mapa conceptual, lo que hacemos es en un documento
Listo, entonces en un documento nosotros lo que hacemos es poner la matriz en primera, pues después de la portada, después de la presentación, ponemos una introducción del trabajo, ponemos la matriz 1, que es la que habla sobre el texto, y finalmente, como nosotros debemos crear, es el mapa conceptual dentro de alguna herramienta que ya puede ser Canva, puede ser Genially o alguna herramienta que ustedes manejen. Ponemos es el enlace debajo de la matriz, el enlace del mapa conceptual. Si ustedes quieren también de pronto poner una captura de pantalla, también está bien, pero la idea es que pongamos el enlace para que pueda ser un poco más dinámico, ¿sí? Para que se pueda notar pues cuando entremos a revisar, que sea dinámico, que tenga la creatividad que ustedes ya le van a dar a este trabajo. ¿Listo? Entonces, esto es el trabajo de etnociencia, el cual nosotros tenemos para entregarlo con fecha hasta el 16 de abril. ¿Sí? Entonces, podemos aprovechar pues esta semana que vamos a tener de receso en Semana Santa para ir adelantando esa parte y hasta el 16 ya tener lista esa actividad. ¿Listo? Para que no nos retrasemos, no haya de pronto situaciones en las que toque estarles diciendo pues que hay que entregar y que faltan tales personas y esto. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta. Hasta aquí ustedes me dirán, ¿hay alguna pregunta o está clara esa actividad? Yanesi, cuéntanos. Buenas tardes para todos. Profe, el grupo de nosotros ya envió el trabajo para ver qué posibilidad hay que usted lo mire y si algo para nosotros corregirlo. Ah, listo, Yanesi. ¿El de etnociencia? Sí, señora. Ya, vale, listo. Entonces, como nosotros, como les digo, ¿no? Esa actividad todavía tiene un tiempo, entonces yo mañana lo reviso y les cuento, Yanesi, Ya, bueno, gracias. Bueno, listo, pues. cualquier comentario que tengan. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta o continuamos ya con el trabajo de resiliencia? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con resiliencia. Bueno, entonces, para esa segunda actividad que justamente vence pasado mañana, habíamos acordado con ustedes también desde el anterior CIPAS en que se iba a realizar una presentación en la que se socializara a partir de un texto que se propone en la actividad, cuál es el aporte que tiene la etnoeducación para los niños y los jóvenes con respecto a la resiliencia, ¿sí? Entonces, esa socialización, pues es también una presentación que nosotros vamos a realizar y la vamos a enviar pues antes del 1 de abril, que es donde vence esa actividad. Entonces, teníamos una división de esos porcentajes dentro del puntaje total, que es 80 puntos para la socialización que nosotros hacemos pues con Pasto, que la pudimos hacer de manera presencial, pero hubo algunos estudiantes que no alcanzaron porque pues ya se nos hizo muy tarde. Entonces, esas personas son las que hoy van a dar ese aporte con respecto a la socialización y los otros 90 puntos corresponden al trabajo ya escrito, mejor dicho, a las diapositivas que ustedes realicen o de la forma en que ustedes hayan realizado esa presentación ya socializada de manera pues tangible, ¿listo? Que no sea la socialización que vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces, para esa actividad nosotros teníamos dos textos. El primer texto que nosotros decíamos, lo habíamos revisado, y estaba la resiliencia tomada desde la parte de la psicología, ¿sí? Que no está mal, pues ustedes saben que eso es desde donde viene ese concepto y ha tomado tanta fuerza esa parte. Pero quisimos trabajarla un poco más desde la identidad como comunidad. Entonces, por eso se generó ese interrogante al que nosotros le vamos a dar respuesta. Se generó ese interrogante, entonces a eso es lo que vamos, bueno, ay Jesús, a ver si le mejora un poquito, pues a ver si nos ubicamos un poquito mejor para,
para que me escuche o bueno, de todas maneras este CIPAS va a quedar grabado para que ustedes lo revisen en un momento que tengan mejor conectividad. Voy a, antes de olvidarme, voy a enviarle su asistencia para que por favor nos registremos. Regálenme un momentito, por favor. Aquí está. Aquí les comparto, por favor, para que registremos la asistencia a este CIPAS. Bueno, listo. Entonces, vamos a irnos ya a la parte. Tengo una presentación de algunos estudiantes que me enviaron. Entonces, vamos a empezar con ellos. Ya lo presento. Los que no enviaron, pues comparten pantalla, ¿listo? No hay ninguna dificultad con esto. Listo. Entonces el grupo de Zuley Chirán, Fernanda Naspirán, José Sinisterra, Jesús Martínez y Lina Paola Cortés. Vamos a iniciar, ustedes me dirán, para ir. Listo. Entonces, Zuley, Fernanda, José, Jesús y Lina, ¿quién de ustedes va a iniciar para su socialización? Profe, voy a iniciar yo, Zuley. Listo, Zuley. Pues mi grupo está compuesto por 5 integrantes. Mi persona, Zuley Chirán, Fernanda Naspirán, José Sinisterra, Jesús Martínez y Lina Cortés. Listo, Zuley. Entonces, usted me dirá cuándo le voy cambiando. Profe, ya puede pasar a la Listo. segunda hoja. Vale, aquí vamos. Pues, para mí la resiliencia es la capacidad que tenemos como personas para adaptarnos a situaciones o problemas o experiencias o cambios que tenemos en nuestra vida. ¿Me puede pasar a la siguiente? Claro que sí. No, yo voy a explicar la otra parte, profe, cómo adaptar la etnoeducación en la resiliencia. Pues en esa Listo. parte. O sea, el interrogante, ¿este? Sí, la interrogante. Listo. ¿Cuál es el aporte de la educación que hace a los procesos de identitarios de los niños y jóvenes para abordar la resiliencia? Para mí, pues, como estudiantes de etnoeducación, es muy importante enseñar a nuestros alumnos a ser capaces de enfrentar problemas o de enseñarles a los alumnos cómo afrontar situaciones o dificultades que se nos presentan en nuestra vida. ¿Cómo lo haces a partir de la etnociencia? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay? Porque se supone que eso es lo que a nosotros nos enseñan siempre, ¿no? Desde una educación generalizada. ¿Cómo lo haces a partir de la etnociencia? O algún otro del grupo que quiera dar respuesta. En eso pues les enseñaría capacidades, ¿no? De adaptarse, un proceso de enseñanza. Listo, Minta. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más del grupo quisiera ahondar un poco más en esa respuesta? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Con Lina Cortés. Hola, Lina. ¿Cómo estás?
Bien, profe. Cuéntanos, Lina, Pues desde... yo quería meterme un poco también, pues, hablando un poquito sobre la resiliencia, ¿no? También podemos decir que también es necesario entender que, o sea, que los seres humanos buscan un buen vivir un buen vivir que comprenden estar bien consigo mismo, no en un entorno, puede ser en el presente o en un futuro. También podemos decir que la resiliencia se centra más que todo en la adquisición de competencias y habilidades para comprender, aceptar y resistir y superar los episodios adversos como pueden ser también el estrés, los traumas o las rupturas o las pérdidas en el proceso del vivir, que quedan marcados de por vida. ¿Qué más le puedo complementar? Bien, Lina, verá, lo que pasa es que yo les estoy preguntando, lo que ustedes han dicho está muy bien, ¿sí? Pero entonces lo que decíamos era ahondar un poco más como comunidad. ¿Tú cómo ves esta pregunta, Lina, por ejemplo, desde tu parte como comunidad afro? ¿Cómo harías esa parte desde allí? Un ejemplo, pon un ejemplo. Ajá. Te pongo un ejemplo. Sí. Ya. Tranquila, piénsalo, mientras le doy la palabra a John. John Bernie, ¿tú habías alzado la manito? No. Un ejemplo, profe, también podría ser, o sea, permitiría desarrollar aprendizajes con los cuales fortalezca pues su construcción personal de sí mismos y también pues que comprendan la importancia en el ámbito pues también educativo, social y cultural y que se abre, o sea, que se le dé a conocer sobre el tema de lo cual es la resiliencia como una habilidad positiva en que puede ser, en el que puede ser promovida debido a a lo posible ellos puedan imaginar en una vida, ¿no? Sí, te entiendo. Sí, Lina, muchísimas ¿Me, sí me gracias. entendió o lo dije Sí. confuso? Verán, ¿no? Yo le soy muy clara. Lo que pasa es que a mí me gustaría que vayamos mucho más allá a nuestra comunidad. O sea, por ejemplo, tú desde el baile, desde la danza, desde los arrullos, ¿cómo harías esa resiliencia posible en los niños y en los jóvenes? Porque de eso se trata. Estamos tomando esa resiliencia como muy grande, como muy general, como les digo, desde la psicología, ¿sí? Pero sí me gustaría que lo hicieran un poco más específico desde su comunidad. Vamos a darle la palabra a José Jair y después tú me dices nuevamente, ¿vale? Dale, José Jair. Sí, profe, buenas tardes. Hola, José, sí te escuchamos, buenas tardes. Profe, yo quisiera tratar algo acerca también de la resiliencia y acerca del interrogante, ¿sí? Por ejemplo, pues he sabido que la resiliencia pues está relacionada de manera directa o indirecta con los ambientes de aprendizaje, ¿no? Y los cuales afectan el desarrollo de un estudiante, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la enseñanza de la educación basada ahí con la resiliencia, se podría decir que desde mi contexto, desde mi comunidad, pues yo lo enfocaría a la recuperación de las costumbres y tradiciones, ¿sí? Mediante la tradición oral, lo que son los mitos, leyendas, poesías, décimas, Exacto, ajá. que lo cual es pues en nuestros contextos ya se está perdiendo porque antes habían unos entornos de aprendizajes que podía ser como el mentidero, el fogón, sí, la minga, sí. Pero entonces ahora a los jóvenes, a algunos les da pena, ¿sí? Sentarse ahí en el mentidero a charlar con el sabedor o sabedora. Entonces, desde ese enfoque,
yo diría que sería de vital importancia recuperar todas esas costumbres y tradiciones que hoy en día están en vía de extinción, están a punto de desaparecer, ¿sí? Y pues como docente en formación yo creo que se debería trabajar en pro de la recuperación de esos valores étnicos y culturales de nuestros contextos afros. Exacto. Muchas gracias, José Jair. A eso quería ir, ¿sí? A que especifiquemos un poco más ese concepto que tenemos nosotros tan grande que se ha vuelto, ¿sí? Como es la resiliencia. Entonces, pero cómo nosotros desde la etnoeducación y como etnoeducadores en formación vamos a trabajar por esa resiliencia en los niños y en los jóvenes, ¿sí? Entonces, gracias, José Jair. ¿Alguien más del grupo colaborativo que quiera participar o le damos paso al siguiente grupo? Profe, Sí, José Jair, cuéntanos. pues complementando allí en cuanto a lo que es la resiliencia en cuanto al campo psicológico, ¿no? Quisiera hablar un poquito acerca de esa parte, profe. No sé si sería... ¿Listo? Sí, claro que sí. Sí. Dale, ajá. Bueno, pues la resiliencia desde el campo psicológico, pues fundamentalmente está centrada en la fortaleza y en los aspectos positivos, ¿no? Los cuales están presentes en todos los seres humanos, ¿sí? Y en cuanto, pues ahí influyen unos factores, ¿sí? Eh, que abarcan muchos aspectos y condiciones, ¿no? En cuanto a los entornos, los cuales son capaces de favorecer el desarrollo de las personas o de los grupos sociales, ¿sí? Y esta pues es encargada de reducir los efectos y las circunstancias adversas o situaciones difíciles que se puedan presentar en un contexto, ¿sí? Además, pues podemos decir que la resiliencia en el campo psicológico, más que todo, hace referencia un poco a lo que son las condiciones, ¿no? Eh, Puede ser cuando tenemos algunas problemáticas que son de alto riesgo, ¿sí? Lo cual se encarga de fomentar el desarrollo sano y positivo, es como lo asimila a cada una de las personas. Convierte esa situación que pudo ser trágica o difícil, pero pues él trata de reinventarse y poder sacar adelante dicha situación que se le ha presentado en su entorno o en su vida cotidiana. Eso sería, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, José Jair. Así es. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, ahora sí le damos paso a otro grupo. Bueno, entonces por aquí tengo el trabajo de... A ver, espérenme que no me cargue. De Edgar Sevillano. Vamos a darle la palabra al grupo de Edgar. Dame un segundo, Edgar, ya comparto pantalla. Edgar, trabajas solo, ¿cierto? Sí, tutora. Listo, ya voy. No está compartiendo, está todavía la anterior. Sí, regálame un ratico la descargo y ya. Ah, bueno, listo. Listo, listo, Edgar. Entonces, tienes la palabra. Ya no está compartiendo. ¿No? Ve. No, no sale. Vale, me regalan un ratico. Ahí sí ya, ajá. Listo, Edgar. Cuéntanos, por favor. No sale su nombre, dele abajito otra. Eso ahí, ya, ahí ya. Ya. Bueno, estimada tutora y queridos compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Sevillano Rodríguez. Pertenezco al Nodo Pasto.
Listo, gracias, Eh, Edgar. bueno, la pregunta como tal, y como todos sabemos, la cual trata sobre cuál es el aporte que la innoeducación hace a los procesos identitarios de niños y jóvenes para abordar la resiliencia. Bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, es necesario, y por eso lo tomé ahí, tener claro qué es la innoeducación, qué es la identidad y, por ende, qué es la resiliencia. ¿Sí? Entonces, ahí tomé, se puede decir, unos aportes que nos hacen desde el Ministerio de Educación, en la Ley General de Educación, donde pues habla que pues la educación es la que se ofrece a los grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que posee pues una cultura, una lengua, una tradición, unos fueros propios y autóctonos, ¿sí? Pues lo cual más abajito pues puse que se entiende como el proceso de enseñanza y aprendizaje que busca rescatar y hacer prevalecer la tradición ancestral y cultural de los diferentes grupos étnicos pues del país, ¿sí? La identidad pues también la tomamos pues de una de las lecturas de las cuales nosotros utilizamos para esta presentación. Sí, donde dice que la identidad, pues, remiten a una serie de prácticas de diferenciación y marcación de un nosotros con respecto a unos otros, ¿sí? De lo cual, pues, yo digo que puede ser considerada como un fenómeno subjetivo, ¿sí? En el sentido de que la identificación, pues, personal se construye simbólicamente en la interacción con otros, pero que también está ligada al sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales que comparten características comunes. O sea que hay dos, se puede decir que básicamente existen dos tipos de identidad, ¿no? Una pues que es como personal o individual y la otra pues que es como Colectiva. colectivo. Sí, y la resiliencia, pues, tomando pues los aportes de la lectura anterior del primer paso que hicimos, pues tomé esta referencia que dice que se entiende como el poder de enfrentar las adversidades que se presentan en la vida cotidiana, ¿sí? La cual pues yo le entiendo que es como la capacidad que tiene el ser humano de hacer frente a las adversidades de la vida, superándolas y transformándolas, en este caso positivamente. ¿Listo? Continuamos ahora sí. Listo. Bueno, para nosotros también poder dar un poco de respuesta a esa gran pregunta, porque pues hay que tener un amplio conocimiento de lo que viven nuestras comunidades étnicas hoy en día en el país y lo que han vivido históricamente, ¿sí? Entonces, primero, históricamente, pues tenemos que la barbarie, el genocidio, el despojo y el expolio de la colonización al que fueron sometidos nuestros ancestros, ¿sí? O sea, todo eso que soportaron nuestros ancestros, para mí ya es un acto de resiliencia, o sea, ¿sí? Porque pues aún se puede decir existimos, o sea, no nos exterminaron totalmente, pero aún existimos, ¿sí? Se puede decir gracias de pronto a ese aguante que tuvieron nuestros ancestros, ¿sí? También tenemos otras problemáticas, ¿sí? Que nuestras comunidades, la gran parte están ubicadas en zonas, se puede decir, muy apartadas, sin vías de comunicación y en condiciones de difícil acceso. Tenemos también problemas de pobreza extrema, analfabetismo, carencia de servicios públicos y de saneamiento básico, ¿sí? Tenemos carencia de la institucionalidad, ¿sí? En algunos territorios no hay una institución del gobierno que se preocupe por las comunidades, la corrupción, la falta de acciones estatales pertinentes. Tenemos también las violaciones de los derechos civiles, los políticos, como la discriminación racial, la intolerancia, la exclusión social. Tenemos también los riesgos inminentes de exterminio físico y cultural, que eso también es muy preocupante,
¿sí? Y por último, pues tenemos que la violencia, el desplazamiento, pues asociados a lo que es el narcotráfico, la minería ilegal y la explotación de recursos naturales por parte de los grandes capitales, ¿no? Entonces, como tenemos en nuestro mapa, al ladito, miramos que pues a pesar de todos los problemas que nos rodean, existen, se pueden decir, personas o docentes o educadores resilientes a no dejar que la educación deje de llegar a estos territorios, ¿sí? A llevar la educación, ¿sí? Como un proceso de identidad o de rescate de nuestra identidad, ¿sí? A pesar de todos esos problemas. ¿Listo? Continuamos. Listo. Listo. Entonces, pues, estos son pues los aportes importantes que rescaté de las lecturas. Los cuales pues de la primera, que es de lo que se enfoca en lo psicológico, pues tomé lo que son los aportes que dicen que diversos trabajos reconocen que la resiliencia supone una combinación de factores personales y contextuales con los cuales el sujeto enfrenta y supera las adversidades en la vida, ¿sí? Sin embargo, situaciones de vulnerabilidad social como la pobreza socioeconómica están asociadas al fracaso educativo, lo cual lleva a la deserción del sistema escolar, la baja calidad, entre otras situaciones. Entonces, miren que de alguna manera lo que yo decía, los problemas sociales que viven nuestras comunidades, está asociado mucho a eso del tema de la educación, o sea, de que no va a haber, o sea, hay resiliencia, pues se resiste y todo, pero igual hay problemas todavía de educación. ¿Listo? Y en la segunda lectura, pues también se podría considerar que por las mismas condiciones en las que fueron tratados nuestros ancestros en las épocas de colonización, ellos desarrollaron la resiliencia como mecanismo de defensa, lucha y persistencia, lo cual hoy en día permite que nuestras nuevas generaciones seamos también resilientes y gocemos de mejor trato, un poquito más de equidad y algunos derechos ganados normativamente hablando, porque pues no podemos negar que tenemos, gracias a ellos tenemos, y a la lucha de ellos tenemos, gracias a Dios, una normativa en no educación, ¿sí? Entonces de ahí tomé, pues, y que es importante resaltar que en los escenarios educativos de grupos étnicos la transmisión de la cultura podría estar enfocada a retomar desde la historia y la ancestralidad todos aquellos elementos que permitan la creación y recreación de sujetos sociales con características disímiles y que además respondan a una red de comunicación, concertación para la toma de decisiones y acuerdos comunitarios, o al menos en eso se plantea desde las políticas educativas, que me parece muy importante ese aporte que está ahí en la segunda lectura. O sea que básicamente ahí nos está dando respuesta de qué manera desde la educación nosotros podemos aportar a los procesos de identidad de nuestros niños y jóvenes desde la resiliencia. ¿Listo? Continuamos. Bueno, me parece importante y traje a colación, pues, en este momento, pues, nomás les voy a mostrar, pues, las imágenes y más o menos lo de qué se trata. Este es el caso de algunos docentes o etnoeducadores que, pues, tienen esa muestra de resiliencia y que de alguna manera trabajan por la etnoeducación o por rescatar, se puede decir, la identidad de las comunidades étnicas, ¿sí? Aquí tenemos a este señor que se llama Víctor Antonio Requejo, ¿sí? Es un directivo rural de una de las veredas de Tumaco, ¿sí? El cual combate el analfabetismo, que es uno de los problemas a través de los saberes ancestrales, ¿sí? Entonces, miramos de qué manera ellos, y me parece muy interesante que lo más importante, la labor docente para él en este caso es servirle a la comunidad. Entonces, esa es una muestra de resiliencia. ¿Listo?
También tenemos a una profesora pues, que se llama Luz América Quiñones, la cual es de Barbacoa y estudió en la Normal Superior, de hecho. Y ahorita pues ella se encuentra de directora o rectora de un colegio de por acá del Naya, del Valle del Cauca, ¿sí? Y miramos ella en su caballo, 5 horas, 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso, ¿sí? Con tal de ir a las escuelitas a estar presente, a llevarse, puede decir, preocuparse por la comunidad, por los estudiantes. Entonces, esas son situaciones que yo considero que son y que nosotros debemos tener en cuenta y que son, que dan de alguna manera ejemplo de resiliencia. Continuamos, yo creo que se pasó. Qué bonito, Anterior. Edgar, qué bonito su trabajo, muy En la contextualizado. anterior, eso. En la anterior también teníamos, no, ¿Aquí? esa. Sí, esos son, pues, se puede decir, ya no de docentes, sino de estudiantes, porque también se puede mirar no solamente en los docentes, sino en los estudiantes, como ellos también son resilientes ante las adversidades. Mire, unas niñas bogando para ir a su escuelita, entonces, ¿sí? Ante una situación, una carencia, se puede decir, de transporte público escolar, ¿sí? Que les garantice a ellas ir a estudiar, ellas tienen que, se puede decir, arriesgar su propia vida para ir al colegio, ¿sí? También tenemos unos niños, que esto sí es una denuncia que se hace y es reciente, de hecho, de niños guayú en Manaure que están recibiendo clases en el suelo y bajo una enramada. Entonces, mire la capacidad de resiliencia para ellos querer superarse, ¿sí? Y salir adelante. Muy, Listo. muy interesante. Ajá, continuemos. Continuamos. Entonces, acá ahora sí como conclusión y ya ahora sí entrando a darle, se puede decir, respuesta a esa gran pregunta, ¿sí? Considero que la resiliencia educativa se puede entender como el proceso que hace frente a la adversidad en el contexto académico y logra resultados positivos en situaciones desfavorables. Por lo que las instituciones educativas y en especial los educadores, a pesar de la alta vulnerabilidad social, deben o debemos, en este caso me apunto, procurar a generar ambientes de aprendizajes contextualizados, ¿sí? Y significativos que permitan lograr que los estudiantes estén motivados y puedan ver en su aprendizaje una realización personal, ¿sí? También se considera que la educación o educación propia le aporta a los procesos de identidad de los niños y jóvenes para abordar la resiliencia con nuevas formas de responder a las demandas y necesidades sociales y culturales de las comunidades étnicas, afro e indígenas, ya que se posee un gran marco normativo legislativo que permite contextualizar los currículos pedagógicos y, por supuesto, hacerle frente a lo que pues, llamamos la colonización educativa y cultural hegemónica y dominante occidental, con la mediación de los diálogos de saberes y cambiando los discursos y representaciones sociales en todos los espacios comunitarios, entre ellos el que es el esencial, la escuela, ¿sí? También que la educación aporta también a toda esa reseña histórica de lucha y pujanza con la que nuestros ancestros de alguna manera aportaron a la construcción colectiva de nación pluriétnica y multicultural, permitiendo mantener viva nuestra identidad, además de la conservación étnica y cultural, el rescate y permanencia del saber ancestral pensado y recreado desde la convicción histórica de los grupos étnicos. Y por último, pues se puede establecer que la educación es la clave a la hora de promover y activar la identidad de los niños y jóvenes de las comunidades étnicas, abordando métodos de resiliencia con nuevas estrategias o prácticas pedagógicas significativas implementadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa es toda mi participación y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted, Edgar. Qué trabajo tan completo, tan bonito y pues yo creo que
Está muy, muy bien contextualizado con los ejemplos que usted nos pone, pues con referencia a estas personas, ¿no? Esa es la Sí, resiliencia dentro de las comunidades, ¿sí? Lo que hablábamos, la resiliencia se habla de la resiliencia desde la psicología, desde la capacidad que nosotros tenemos de adaptación, pero esto es lo que yo también les estaba diciendo que hagamos más específico, ¿sí? ¿Qué sí, encontramos nosotros dentro de las comunidades? Como esos ejemplos de estos maestros, por ejemplo, que tienen que hacer pasar unas travesías, unas aventuras pues bien grandes y también muy riesgosas con tal de servirle a la comunidad. sí. Muchísimas gracias, Edgar. Muy bonito su Bueno, trabajo. listo, Felicitaciones. ok. Bueno, gracias. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con otra persona. ¿Quién quiere seguir? Porque no tengo más diapositivas. De pronto ustedes las presenten pantalla desde sus equipos. José Jair, ¿levantaste la mano o es que se te quedó levantada? Profe, Mario, Zuley, cuentan. mi grupo nos vamos a retirar porque tenemos que conectarnos con el profe Oscar Díaz. Ya, listo, Zuley, no hay problema. Muchísimas gracias por asistir. Vale, entonces vamos a continuar con Mario. Buenas tardes, profe. ¿Me Hola, escuchan? Mario, buenas tardes. Sí, lo escucho. Buenas tardes. Entonces voy a presentar pantalla desde mi Bueno, computadora. vale. Mario, ¿trabajó solo? Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, ajá. Sí, trabajé solo. Listo, Mario. Sí, pueden ver mi pantalla, sí, no. Sí, Mario, sí. Sí. Muchas gracias. Eh, bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Buenas Eh, tardes. en esta ocasión, pues, he hecho, digamos, este tema a base, pues, de la lectura que nos envió la tutora. Entonces, pues, como ya se mencionó y algunos compañeros ya lo mencionaron, la resiliencia, pues, tiene que ver justamente con esa capacidad, ¿no? Que tiene una persona y que viene pues ya desde la psicología y también un poco de la psicología positiva. Entonces, para iniciar, yo- ando- entonces, el término de resiliencia pues proviene del latín, ¿no? Que es resilio, que vendría a ser como volver, ¿no? Volver atrás, volver a un salto, resaltar o rebotar también. Entonces se dice que la resiliencia es como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida y superarlas y transformarlas en aspectos positivos. Ahí esa barrita, si quiere, le puede dar a ocultar para que Sí, se le porque quite. está jugando. Listo. Ajá. Bueno, en cuanto a la resiliencia aplicada a la educación, pues bueno, en la educación, digamos que sería como una dinámica más enfocada a lo positivo, ¿no? Sería como una capacidad, pues, de volver y digamos que esta resiliencia sería como una parte de resistir, ¿no? Y también como de reconstruir, digamos, desde algunas avatares o dinámicas negativas que se dan en el proceso de enseñanza, ¿no? En las distintas instituciones educativas y en los colegios. Entonces, la resiliencia en la educación sería como eh, un resorte moral, si se puede decir, que habla también un poco esto en la lectura, y pues constituye pues como una cualidad, ¿no? De la persona en tener, digamos, como factores positivos, como una moral bien alta, también una capacidad, pues, de afrontar estas adversidades, ¿no? Y mantenerse, digamos, como serena o tranquila en una situación de estas. Ujú. Bueno, en la
en la lectura también se hablaba de algunos factores, ¿no? Que eran positivos y también algunos factores negativos que tenían que ver un poco con la resiliencia y que esto tiene que afrontar, digamos, en la educación, tanto el estudiante y el docente. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, digamos que serían como esas características o cualidad, ya sea pues de la persona o de una comunidad que tienen pues grandes posibilidades de afectar a la salud mental, a la salud física y socioemocional del estudiante o del docente. También tenemos, como mencionaba, algunos factores positivos que serían como los factores protectores, ¿no? Que se mencionaba también en la lectura. Dentro de estos factores protectores, tendremos lo que son externos y los factores internos. En cuanto a los factores externos, se podría ver como digamos, como el ambiente o el medio ambiente favorable en la cual el niño o la familia o una comunidad puede generar esta capacidad resiliente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en la familia o en la comunidad o en el individuo, como la integración social o laboral. En cuanto a los factores protectores internos, sería, eh, digamos, más integrado a lo que es el individuo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollar como un autoconcepto, eh, podría ser seguridad de sí mismo, facilidad para comunicarse, tener una capacidad de empatía, que también es importante que se desarrolle en cada una de las personas. Bueno, eh, se puede decir pues que las personas resilientes son aquellas personas que a pesar de estar insertas en una situación de adversidad o verse expuestas a los factores de riesgo, tienen como esa capacidad, ¿no? De utilizar los factores protectores para superar la adversidad. Eh, Crecer, desarrollarse, logrando ser personas competentes pese a dichas situaciones. En este caso, pues, digamos que la resiliencia sería como una capacidad que se puede desarrollar y, y se puede, digamos, evolucionar en un contexto, en una situación de adversidad. Bueno, en cuanto a este tema de adversidad, también puede verse en tres aspectos, ¿no? En tres ejes, o en tres dimensiones importantes, que es la escuela, el docente y el alumno. Bueno, en cuanto a la escuela, para, digamos, que se desarrolle esta capacidad resiliente, eh, podría ser como fomentar esos espacios, ¿no? Que, que vengan a aportar al desarrollo de esta resiliencia y también aportar factores protectores, ¿no? En la vida de los estudiantes y de los docentes. Bueno, en cuanto a los docentes, eh, se puede decir que ellos o nosotros como futuros docentes deben ver como esas capacidades o generar algunas alternativas o estrategias que hagan de los estudiantes resilientes y que desarrollen también esta capacidad para, para afrontar algunas adversidades. Por ejemplo, tendríamos la pérdida de año escolar como digamos, un aspecto un poco negativo que puede generar problemas o, o- o algunas situaciones, por ejemplo, como el abandono de la formación del estudiante. Entonces, es importante que en este caso el estudiante tenga esa capacidad de resiliencia para, digamos, afrontar la pérdida de un año escolar. Bueno, en cuanto al alumno, digamos que él puede desarrollar su capacidad resiliente y como se mencionaba en el texto, podría tomar a un docente como modelo positivo. Sí, yo creo que en alguna ocasión nosotros como estudiantes tuvimos un modelo de docente positivo que, digamos, nos generaba esa confianza y ese refugio para seguir nuestra formación en la escuela. Ujú. Bueno, algunos pilares importantes que se logran identificar en esta lectura eh, tienen que ver, ¿no? Mucho con el desarrollo de resiliencia. Entonces, el primero sería como enriquecer los vínculos. En la escuela podría ser enriquecer los vínculos entre
pares académicos, entre también un poco entre docentes. Esto ayudaría pues a que la formación del estudiante sea un poco más firme, ¿no? El segundo sería fijar límites claros y firmes. Los estudiantes deben fijarse en algunos objetivos que ellos tienen para su aprendizaje. El tercero sería enseñar habilidades para la vida. Aquí considero pues que la, la, que es la escuela, la institución educativa no solo debe enseñar pues digamos lo que son algunas habilidades como el desarrollo motriz en los niños, o la inteligencia matemática, la inteligencia musical y otro tipo de habilidades, sino también habilidades para la vida, que esto, digamos, debe servir mucho a nuestros estudiantes para hacer frente a algunas adversidades pues, que se pueden presentar después de haber terminado la formación. Brindar afecto y apoyo en situaciones tal vez por ejemplo, de bajo rendimiento escolar podría ser. El quinto sería establecer y transmitir expectativas elevadas. El sexto, brindar oportunidades de participación significativa a todos los estudiantes. Mm, Bueno, y digamos, con todo lo que se ha mencionado hasta el momento, y también con algunos conceptos y algunas ideas que se daban en la lectura, se puede decir que la resiliencia en educación se ve como un proceso de superación de la adversidad y la responsabilidad social. Entonces aquí sería que la tarea pedagógica es el diseño de acciones, y ya lo mencionaba, ¿no? Como alternativas, que van más a lo preventivo, ¿no? Tanto a nivel individual, social y también institucional. Esta prevención pues debe ser concebida desde la percepción de las personas. Bueno, y a modo ya como de reflexión, pues a mí me pareció un poco interesante este concepto de resiliencia desde que empezamos a ver esta asignatura, porque, digamos, recabando un poco del concepto, viene más como sus orígenes en la física, ¿no? Como una de las leyes de la termodinámica, que es como esa de liberación de energía, ¿no? Y me pareció pues importante que después se venga a aplicar un poco a la psicología positiva y ahora también a la educación. Bueno, entonces, se podría decir que la resiliencia, o cómo podría abordarse la resiliencia como nosotros futuros docentes, nosotros debemos tener en cuenta que juega un papel importante, ¿no? En el desarrollo del niño esta capacidad. Esto hace pues que el niño al desarrollar esta capacidad, pues puede tener, digamos, mayor rendimiento académico y también mayor interacción entre él, sus profesores y también con sus pares académicos. Es importante también que em, esta capacidad resiliente se debe fomentar en nuestros estudiantes, ¿no? Y para eso ya lo mencionaba, hay que crear estrategias que ayuden al fortalecimiento y también a llevar a nuestro niño a ese estado, al estado de resiliencia. También es importante, pues, que nosotros poder pensar, ¿no? Resilientemente también como educadores. Nosotros en nuestras comunidades eh, tal vez tenemos interacción con muchos líderes, muchas personas que nos cuentan situaciones importantes, ¿no? Y tal vez adquirir esas experiencias también nos ayudará un poco a aplicar, em, digamos, estas experiencias al aula de clases. Bueno, eso sería en cuanto a un poco la reflexión de este concepto que me pareció muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, estuvo muy interesante su participación. Pues me parece bien importante la parte que usted menciona desde la escuela, desde el docente y desde el alumno, cuando dice que a veces los docentes como que nos vamos
como por la teoría o por estar enseñando, pero se nos olvida que el ejemplo es lo más importante. Sí, a veces desde pequeños nosotros tenemos algún docente con el que nos identificamos o queremos como demostrarle pues nuestra confianza o de alguna manera contarle siquiera nuestras situaciones o nuestros problemas que tenemos en ese momento, y es allí cuando cumplimos o cumplieron en ese momento un papel bien importante, y es cómo nos enseñaron a solucionar esos conflictos que tuvimos, ¿sí? Entonces, ya sea como comunidad, ya sea como una institución generalizada, una educación pues como estandarizada, tenemos una gran responsabilidad como docentes, y es darle el ejemplo, ¿sí? De generarle al estudiante esa parte de ayudarle a ser resiliente, ¿sí? Porque las situaciones, problemas siempre las vamos a tener, pero la idea es cómo nosotros también guiamos esa parte a un estudiante sobre cómo atender a esa problemática que está surgiendo en ese momento. Entonces, una responsabilidad bien difícil, pero también muy bonita, porque después uno se encuentra pues con los estudiantes y le dicen, bueno, algunos le dicen, algunos otros no, ¿sí? Profe, pues yo pude solucionarlo, le agradecen de alguna forma. Hay otros que no, pero no sabemos en qué corazón pues nosotros nos quedamos. Entonces, eso es también la resiliencia, eso es lo que hace esta parte de adaptarse y de superar las dificultades. Muchas gracias, Mario, estuvo muy bien su presentación. Vamos a continuar. ¿Quién sigue? Me Yo, faltan profe, aún 5. yo, yo, Juan, yo, Juan Paulo, profe, cuéntame. yo sí envié la diapositiva, no sé. ¿Usted me las envió el correo? Sí, profe. Entonces, regálame un segundito y ya la busco. Bueno, profe, gracias. Recuerden, porfa, enviarme las actividades al correo institucional, porque es desde allí donde ya está, aquí están, sí, sí las encontré. Desde donde calificamos todos los tutores, ¿vale? No, Juan está en no ciencia, no. A ver. Por aquí está. Deme un ratico lo encuentro. Segunda de comunicación. Pestaña. Esta es cierto, Juan. Me dice si ya se está proyectando. Sí, profe, esa es. ¿Listo? Sí. Vale, entonces. Listo, aquí estamos. Con Luis García. Ah, listo, trabajaron los dos. Aló. Listo, Juan, ¿me escuchas? Puedes iniciar. ¿Se le fue la señal a usted, profe, o a mí? La escuché un Yo poco creo que a ti, a ver. cortada. Ahorita escucha? ya te escucho mejor, sí, ya te escucho bien. Ajá. Ya. Bueno, la primera, por favor. A ver. Listo, esa es la primera. Listo, buenos días para usted, buenas tardes para usted, tutora, buenas Buenas tardes tardes. para todos los compañeros y compañeras. Bueno, yo trabajé con mi compañero Luis García. Mi compañero Luis García en estos momentos se encuentra laburando, entonces voy a proceder yo pues a realizar Listo. la exposición. Vale, Juan. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la resiliencia, en base pues al documento que hablaba sobre la resiliencia en la vida, la escuela y el aula. Y bueno, ¿no? Bueno, primero
pues la resiliencia o el estudio de la resiliencia parte pues de la psicología o de la psiquiatría, la cual pues lo leía o lo miraba, digámoslo así, desde como una patología, como una psicopatología. Aspecto, digámoslo así, que no le daba como algún tipo de relevancia pues a este concepto, ¿no? Ya cuando el concepto llega hacia lo que es la pedagogía, pues la resiliencia agarra como otro enfoque, digámoslo así, ¿no? En donde, digámoslo así, lo presentan como un resorte moral, una cualidad de una persona que no se desanima. También pues lo presentan como no se limita a resistir, sino que permite la reconstrucción del ser o de una comunidad. Es decir, que la resiliencia ya viene a ser un proceso, digámoslo así, que el ser humano y que las comunidades desarrollan con el propósito, pues digámoslo así, ya en este caso, de las comunidades étnicas, pues de conservar sus usos, sus costumbres, ¿no? Pues sus raíces principalmente. Y pues como lo decía el compañero, el simple hecho de existir, de estar, de muchas veces de seguir aplicando esos usos y costumbres en la cotidianidad, en la vida, digámoslo así, en los diferentes territorios, pues ya se considera un acto de resiliencia, ¿no? Actualmente, pues, digámoslo así, dicen pues los autores como Villalobos y Castellán, pues que tanto el docente como los estudiantes tienen que aprender de resiliencia, ¿no? Tienen que ser pues resilientes en su vida, ¿no? Y es muy importante pues yo creo que como lo decía el compañero Mario también y lo resaltaba pues la tutora, tener ese ejemplo de una persona resiliente, ¿no? De una persona que puede como que jugarle la vida a las adversidades. Adelante, por favor. Ujú. Y en este caso, pues, son los docentes, ¿no? Digámoslo así, no somos los docentes, pues también en este caso nosotros en formación que buscamos fortalecer pues esas cualidades. Ujú. Bueno, Villalobos y Castellán pues también nos hablan que la resiliencia en la pedagogía desarrolla que las personas, digámoslo así, las personas resilientes reconocen el dolor de la lucha y el sufrimiento en el proceso. También se puede entender como la capacidad de proactividad a desarrollar, más no una patología, ¿no? Algo contrario a lo que pues piensa la psiquiatría pues y la psicología, ¿no? Que lo trataba como una enfermedad más no como una capacidad. Entonces, en este caso, también se plantea que es la adquisición de competencias, eh, de eficacia propia, digamos así, la fortaleza, la constancia, la capacidad de comprender pues y resistir, en este caso pues todas aquellas, digámoslo así, capacidades o todos, digámoslo así, aquella construcción social pues del conocimiento que han desarrollado las comunidades y que les ha permitido pues seguir compartiendo pues no a través de la tradición oral, a través del tejido, a través de, bueno, de la observación de sus petroglifos, de la observación de las estrellas, pues aún las fiestas cósmicas, todos aquellos, digámoslo, escenarios donde el conocimiento parte pues de la tradición y de la herencia ancestral y los cuales pues se comparten con el propósito de que ese conocimiento siga perviviendo pues en el territorio, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, entonces en este caso podemos ver cómo la pedagogía, digámoslo así, la pedagogía acoge este concepto de resiliencia y lo lleva pues, ¿no? A los escenarios escolares, ¿no? A los escenarios educativos. En este caso, pues el aula con el propósito de, como lo dicen pues aquí los autores, la ciencia que enseña a vivir bien, la ciencia que acepta, digámoslo así, este sufrimiento, pero que también busca pues la transformación de esas realidades, ¿no? Que no se queda, digámoslo así, o no lleva a que una comunidad se estanque, sino que una comunidad pueda avanzar, ya sea pues a un desastre natural, ¿no? O en este caso la tecnología, o también pues la violencia, que pues también lo voy a resaltar más adelante. Siguiente, por favor. Eso. Bueno, entonces hay que entender que, pues, digámoslo así, la resiliencia también responde, ¿no? A unos factores de riesgo, factores que, digámoslo así, afectan el estado actual de una comunidad
y que llevan a que, por ejemplo, se pierdan, ¿no? Ciertas características que componen, ¿no? En este caso, pues pérdida de su cosmovisión, pérdida de actividades muy claves como la agricultura, el tejido, eh, no sé si podríamos hablar de la etnobotánica o el conocimiento de las plantas, la espiritualidad. Entonces, esa pérdida, digámoslo así, que proporciona el mundo global, ¿no? Que proporciona pues el occidentalismo y pues este neoliberalismo tan brutal, tan salvaje, pues lleva a que esos factores de riesgo eh, generen pues, ¿no? Problemáticas que lleven a desarrollar pues también estrategias de resiliencia en las mismas comunidades con el propósito de no perder pues todo lo que se tiene, ¿no? En cuanto a lo cultural. Bueno, también hay unos factores de protectores, digámoslo así. Estos factores protectores podríamos decir que son todas aquellas cualidades con las que cuenta ya sea un ser humano, un niño o una comunidad, digámoslo así. Pueden ser sus valores desde el hogar, lo que le han enseñado en su casa como primera escuela, también lo que le ha permitido pues al niño observar, digámoslo así, su entorno, ver que ya tener pues la capacidad de definir, digámoslo así, en ciertos casos qué acción es buena o qué acción es mala. Y asimismo pues también en las comunidades, ¿no? Aquellos factores protectores como por ejemplo la presencia de los mayores, las prácticas ancestrales como las mingas de pensamiento, el compartir de la medicina, mm, las mingas de trabajo, la organización social, política, digámoslo así, ¿no? La presencia pues de unas autoridades y de una autoidentificación, digámoslo así, como comunidad como factor protector. Adelante, por favor. Bueno, entonces en este caso tenemos factores protectores externos, digámoslo así, factores protectores internos. Hablando, digámoslo así, de la niñez, los factores protectores internos, pues como yo ya lo mencionaba, son aquellos factores propios, o sea, aquellas fortalezas propias que se tiene, como los valores, como la enseñanza del hogar, como el saber tomar decisiones propias, el de pronto no tener alguna influencia de traumas, digámoslo así, que no permita el desarrollo de una capacidad de resiliencia o de una toma de decisión que permita pues no afectar más una situación, pues en el caso de un niño, ¿no? En el caso, pues, digámoslo así, ya de una comunidad, podríamos decir que los factores internos, pues, ya los nombré, pues, anteriormente, ¿no? Y es la presencia, pues, misma de las autoridades y de la organización como tal, que permite, pues, que el tejido social y cultural, pues, se mantenga, ¿no? A través de los usos, de las costumbres y de las actividades, pues, organizacionales que pueden llegar, que se desarrollan, pues, digámoslo así, en los diferentes territorios. Ujú. Siguiente, por favor. Bueno, algunas reflexiones sobre la resiliencia. Bueno, yo quería decir algo y es que, por ejemplo, desde la gestión del riesgo también se lee la resiliencia y la resiliencia, digámoslo así, es el producto, digámoslo así, o es generada por el riesgo. Y el riesgo a su vez es generado por la amenaza y por la vulnerabilidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, como lo mirábamos anteriormente, hay unos factores de riesgo, unas amenazas, pero también hay unos factores protectores, ¿no? Que también es la vulnerabilidad en cierto modo, entendiendo que puede haber una vulnerabilidad positiva o una disminución de la vulnerabilidad, ya que esta puede ser física, económica, cultural, social, etcétera, ¿no? Y la amenaza pues puede ser natural, tecnológica, o sea, antrópica, como pues una guerra, el conflicto armado, digámoslo así, un desastre natural como un tsunami en la costa o acá una erupción volcánica. Entonces, Ujú. ya digámoslo así, tiene una génesis, por así decirlo, la resiliencia también desde otras disciplinas. Quería compartirlo. Entonces, por eso también se dice que la resiliencia no es una capacidad estática, ¿no? Sino que la resiliencia responde a un contexto, responde a una situación, responde a algo que está sucediendo, tanto ya sea una personal como sea colectivo. Entonces se dibuja, se desdibuja, se diseña de diferentes formas y lo que permite pues es eso, ¿no? O sea, transformar esa realidad, cambiar esa realidad y pues, mejorarla, ¿no? En pro de una comunidad, de una persona, ¿no? Entonces es muy importante, digamos así, que
nosotros como docentes en formación podamos desarrollar capacidades resilientes, no sé, habilidades resilientes con el propósito de poder transmitirlas a los estudiantes, con el propósito de que entiendan también de que resiliencia es valorar lo que tienen en su hogar, digámoslo así, el conocimiento de sus abuelos, el conocimiento de sus padres, ¿sí? Que resiliencia es también identificarse, sentirse, hacer parte de una comunidad o de una colectividad. Entonces, de entender también que, por ejemplo, resiliencia es en estos casos muchas veces decirle no a muchas cosas, como por ejemplo las drogas, eh, contextos, digámoslo así, que llevan a que el ser humano denigre su estado, ¿no? Entonces, eso también pienso yo, pues, que es resiliencia y pues también son entornos en los cuales muchas veces pues uno pasa por el colegio también, ¿no? Y uno sabe pues lo que en el colegio sucede y lo que en el colegio se da. Entonces es importante también que la resiliencia parta de esa capacidad de saber tomar decisiones para que los estudiantes puedan también entender que toda causa también pues tiene un efecto. Muy bien, Juan. Continuamos, ¿no? Bueno, aquí ya yo creo que va relacionado con lo que decía anteriormente, ¿no? O sea, el desarrollo de una epistemología que permite pues el desarrollo humano enfatizado pues en el potencial humano. Yo creo que cada quien, como lo dicen autores, ¿no? Cada quien tiene su inteligencia o hay inteligencias múltiples. Lo que es necesario es descubrirla, uno como ser, como docente, digámoslo así, como docente en formación, y también intentar pues detectar eso en los niños, ¿no? Con el propósito de que no haya monotonía en el aula, sino que pues también haya para todos, ¿no? Muchas veces pues el sistema obliga a que no pueda ser una educación personalizada, una educación enfocada directamente, pero sí uno puede tener una lectura de dónde está dando su clase, ¿no? Y según eso pues responder, digámoslo así, a las necesidades que se observan, pues con la observación, digámoslo así, participativa que se da pues en el aula como docente. Bien. Bueno, y aquí algunos retos de la resiliencia, digámoslo así, que vendría a ser pues el desconocimiento en la formación docente, eh, la voluntad política, ¿no? Y pues lo que les decía yo anteriormente, pues, ¿no? Que hay que la resiliencia pues parte, digámoslo así, del riesgo, y el riesgo parte de lo que es la amenaza más la vulnerabilidad. Entonces, tiene una génesis, tiene un origen también desde otras disciplinas y es importante ver que se acoge también a este concepto como lo lee la pedagogía, ¿no? Que es desde revitalizar por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Reavivar ese potencial humano de cada ser o pues de cada comunidad con el propósito pues de mejorar, ¿no? Y de desarrollar un pensamiento resiliente, ¿no? Una forma de vida resiliente, ¿no? Yo creo que más ya con todos estos cambios ambientales que vendrán, ¿no? Y sociales, pues de por medio, ¿no? O cambios socioambientales que vendrán, pues tendremos que ser aún más resilientes. Muchas gracias. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Bien bonita su exposición y como se dieron cuenta, una exposición no se pareció a otra, sino que más bien se retroalimentaron. Entonces, felicitaciones a todos los grupos. Así está la resiliencia, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestro contexto, ya sea en la costa, ya sea en la sierra, todos debemos como desarrollar mucho más esa capacidad y cómo nosotros como etnoeducadores vamos a hacer eso posible en nuestros educandos, ¿sí? Ya sean niños, ya sean jóvenes, ya sean adultos, ¿sí? Porque viene desde allí. Como comunidades ya se ha sido resiliente desde todo el proceso de colonización, ¿no? Resistir a eso y estar firmes aquí, pues parados, mejor dicho, frente a esa parte desde la educación es un papel bien importante y también muy bonito para que todos podamos construir desde allí, transformar desde allí, porque recordemos que eso es lo que nos hace diferentes a los demás seres vivos, ¿no? Los seres humanos tenemos resiliencia para transformar, para ayudar a
a potenciar todas esas herramientas que vamos a tener para ayudarles a las personas que están bajo nuestra responsabilidad a encontrar soluciones, ¿sí? Soluciones a eso y seguir resistiendo y seguir resilientes hacia eso. Luis, habías comentado algo por aquí. Es importante aprender estrategias para mejorar nuestras capacidades de ser fuertes a pesar de las dificultades, todo esto con el fin de sobreponernos y usar dichas dificultades a favor nuestro. Porque a través de ellas es donde aprendemos y la próxima vez que estas dificultades se presenten vamos a saber cómo lidiar con ellas. Un reto principal sería ser flexible ante los cambios, como nosotros como seres humanos podemos abrirnos a nuevas experiencias y estrategias para ser creativos, esto con el fin de transformar las experiencias negativas en situaciones positivas y de aprendizaje. Muchísimas gracias, Luis. Entonces terminamos con este grupo. Quedarían faltando 3 estudiantes, pero no están conectados. Me imagino que van a enviar la exposición. Bueno, entonces agradecerles a ustedes por todos esos aportes, por ese aprendizaje de este CIPAS, estuvo muy bonito. Y ya nos encontramos pues en otra oportunidad. Con Olaya nos vemos mañana y con Pasto ya después de Semana Santa. El trabajo como tal, la presentación, así como hicieron sus compañeros, la enviamos hasta el 1 de abril, que es la fecha límite de entrega. Bueno, nuevamente muchas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy Hasta bien. luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.